Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te glorificamos, mi Dios. Tú el único Dios verdadero, perfecto en todos tus caminos. Gracias, Padre, porque nos has hecho andar en estos caminos, Padre. Nos has atraído a ti, mi Dios, y nos has dado este privilegio tan grande, mi Dios, de ser llamados tus hijos, Padre, poder andar detrás de tus pisadas, Señor. Rogamos pues en este tiempo, Señor, que tú nos guíes, mi Dios, por medio de tu palabra, para que podamos comprender, Señor, cuál es tu deseo para nosotros, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor. Abra nuestro entendimiento, Padre, y podamos entender estas cosas espirituales, Señor, que tú has revelado para nosotros, Padre. Bendita sea tu palabra, Señor. Guíanos en este tiempo, Padre, y que la gloria sea para ti, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Y es el tema que vamos a empezar a ver, el tema de la disciplina. Y regularmente cuando hablamos de este tema de la disciplina, lo que se nos viene a la mente es un castigo, ¿verdad? Por la desobediencia. Sin embargo, hablar de disciplina, mis hermanos, no necesariamente es el castigo por la desobediencia. No empieza ahí. ¿Sí? La disciplina no empieza cuando alguien falla. La disciplina, ¿cuándo empieza, hermanos? Cuando se da un mandamiento expreso. Ahí empieza la disciplina. Y sí, cuando alguien falla, recibe un castigo por falta de ¿qué? De disciplina. Pero regularmente al castigo le decimos ¿qué? Disciplina. Pero realmente la disciplina empieza desde que se da el orden o el mandato. El diccionario bíblico dice que disciplina se refiere al conjunto de reglas, comportamientos y códigos que deben de cumplirse en un lugar o grupo determinado para asegurar una buena convivencia. Requiere de advertencias, sanciones o castigos por no guardar la disciplina. Lo voy a volver a decir. Se refiere al conjunto de reglas, comportamientos y códigos que deben cumplirse en un lugar o grupo determinado para asegurar una buena convivencia y requiere advertencias, sanciones o castigos por no guardar la disciplina. Y nosotros lo podemos ver precisamente en ese pacto que Dios hace con Adán. Dios hace un pacto y prácticamente ese pacto es de convivencia. Tú y yo vamos a estar bien siempre y cuando tú no comas de ese árbol. ¿Sí nos fijamos? Tú y yo no vamos a tener problemas siempre y cuando tú no comas de ese árbol. Esa fue la situación. No fue, no comas nomás porque yo no quiero que comas y ya. No. La condición era, tú y yo vamos a tener comunión, tú y yo vamos a estar bien, tú vas a conocer la vida, tú vas a tener todas estas bendiciones de mi parte si no comes de eso. Pero del día que él comiere, ciertamente, ¿qué? Morirás. O sea, va a haber una separación entre tú y yo. Y ya no vamos a estar bien. Y lo triste es de que vas a sufrir la consecuencia de eso. Porque ya no vas a tener mis bendiciones, ya no vas a tener mi comunión. ¿Sí? Y entonces, ¿qué? Morirás. O sea, ¿quién es la vida? Dios. Fuera de Dios, la muerte. Entonces, nosotros tenemos que entender, en primer lugar, que la disciplina es para nuestro bien. ¿Sí? La disciplina no es un mal de Dios. ¿Dios puede hacer mal, hermano? No. No es un mal de Dios, es un bien de Dios. No nos gusta, es otra cosa, pero es un bien de Dios.
¿Nos cuesta trabajo? Sí, por causa del pecado, por causa de la indisciplina. Pero no quiere decir que sea un mal. Quiere decir al contrario que es un bien de Dios. Vamos ahí a Hebreos, fijémonos muy bien. Capítulo 12. Voy a empezar a leer desde el versículo 1 para tener un contexto amplio. Si recordamos, ya estudiamos Hebreos casi todo, ¿verdad? Nos quedamos creo que por ahí en el 9 o algo así, si no recuerdo. Pero vimos muchas cosas de Hebreos. Y en el 12 dice, por tanto, o sea, después de todo lo visto, ¿verdad? Después de todo lo aprendido, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y le puedo seguir, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a centrar en esta parte de lo que es la disciplina. Van a ser 4 domingos, hermanos, para que se vayan preparando. Si quieren tomar notas, para que en estos 4 domingos no nos perdamos, ¿verdad? Porque vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con la disciplina. Porque como les decía al principio, tristemente es el talón de Aquiles de la iglesia de todos los tiempos, desde Adán hasta nuestros días. Pero lo interesante de todo esto, mis hermanos, es que en el contexto en el que se está hablando acerca de la disciplina, no es un contexto de una empresa, ni de una sociedad, ¿sí? Ni de un grupo de personas que les gusta reunirse acá en cuando. Es en un contexto de la iglesia y es en un contexto de la familia de Dios. Yo les pregunto, si yo veo a Hasek, ¿verdad? Regañando a su hijo, ¿sí?
yo lo veo mal, ¿ustedes lo verían mal cuando se porta mal? Sin embargo, si ustedes ven que yo disciplino a su hijo, ¿lo verían mal o bien? Mal. La realidad es que se ve mal. ¿Por qué? Porque yo no soy su papá. ¿Quién es su papá? José. Entonces realmente esa palabra de disciplina, realmente sabemos con toda la connotación que es dentro del núcleo familiar donde se da la disciplina. Y esto es lo hermoso de esto, mis hermanos, que cuando Dios habla precisamente de la disciplina, ¿en qué contexto lo dice? En el contexto de un núcleo familiar espiritual. Él es el Padre, nosotros sus hijos. ¿Quién va a disciplinar a los hijos de Dios? Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. Si Él hubiera dicho, que Pedro sea el Padre, yo no, pues Pedro iba a disciplinar a la iglesia, ¿verdad? O Juan, o Santiago, o a ver a quién se le ocurría, a Tomás, ¿verdad? Pero Dios le dejó la disciplina a los apóstoles, la disciplina que Él, como Padre, debería ejercer. No. Encargó la disciplina a los apóstoles, pero en su nombre. O sea que los apóstoles no iban a inventar la disciplina. ¿Quién diseñó la disciplina por la cual los hijos de Dios íbamos a pasar? Dios. No la diseñaron los apóstoles, hermano. No fue un invento de ellos. Nació y creció ese pensamiento en la mente y en el corazón de Dios. Desde que Dios creó al hombre. Por eso en cuanto creó a Adán, ¿qué fue lo primero que le dijo? De todo árbol de este huerto puedes comer, menos de ese. Desde el principio. ¿Y a quién se lo dijo? A su hijo, Adán, al que acababa de crear. Adán no solamente transgredió, mis hermanos, un problema legal, que sí lo fue, pero transgredió un problema familiar. Y le hizo daño a su familia terrenal. Hasta nuestros años, hasta nuestras fechas. ¿Sí nos fijamos? Todos nosotros entonces necesitamos entender esto. No es fuera de ese contexto, no es fuera de un contexto familiar, es dentro del contexto familiar espiritual que Dios está llamándonos a la disciplina. ¿Sí? Y entonces el autor de Hebreos lo que está haciendo es explicarnos eso. Miren, el problema no es que usted y yo queremos hacer lo que queramos en sí, sino que estamos en contra de lo que Dios ya determinó. Y al estar en contra de lo que Dios ya determinó, creamos nuestras propias sendas, creamos nuestros propios caminos y fallamos. Porque los caminos de Dios son perfectos y los nuestros son perfectos. No. Y ese es un problema, les digo, de la iglesia, porque a nosotros somos bien buenos para que se nos ocurran cosas. ¿No? Somos bien buenos para que se nos ocurran ideas de cómo se deben de hacer las cosas, en vez de atender lo que la mente perfecta de Dios ya diseñó y acatarlo. Dios dice, miren, hazle así. No, yo tengo una mejor idea, Señor. Y Dios dice, no, mira, de esta manera. No, Dios, pero es que la psicología dice que... Y Dios dice, no, mira, dale por acá. Y nosotros, no, pero es que la ciencia ha desarrollado. ¿O no pasa eso, hermano? Le queremos enseñar a Dios, le queremos decir, no, Dios, nosotros somos más listos. Dios le enseñó al hombre cómo se debe de acercar a Él, y los hombres hemos inventado religiones de todos tipos, colores y sabores, creyendo que de esa manera nos acercamos a Dios, ¿o no?
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y qué dice el hombre? No, las buenas obras. No, estos rituales que yo inventé, como que están buenos. Si yo entrego mi hijo a ese Dios, al fuego, yo creo que voy a tener su favor. ¿Sí nos fijamos? O si yo me doy de latigazos, yo creo que Dios va a decir, no, pobrecito, ya déjate de darlo, ya yo te voy a bendecir. Se inventamos una sarta de tonterías y estupideces, disculpen la palabra, que Dios no mandó, que Dios no diseñó, y lo que Dios dijo, lo que Dios mandó, decimos, no, Señor, esto no me agrada, no me gustó, esto no es para mí. Porque la disciplina, mis hermanos, tiene dos caminos, y todos lo sabemos aquí. No voy a decir nada nuevo. O aprendemos por las buenas, o por las malas. ¿Sí nos fijamos? ¿O no lo sabemos? ¿Hay alguien aquí que no sabía eso? Es empírico, dicen. O sea, es algo que se aprende viviendo, ¿no? O sea, no necesitamos ni siquiera otra cosa más que vivir, entender y decir, es cierto, no se puede aprender de otra manera, o por las buenas o por las malas. Así que nosotros podemos decir que la disciplina tiene estas dos tipos de disciplinas. La disciplina preventiva, por las buenas, y la disciplina correctiva, llamémosle por las malas. O aprendemos obedeciendo, o aprendemos con la corrección. La disciplina preventiva, mis hermanos, nos advierte, nos educa, nos prepara, nos capacita y nos entrena. La disciplina correctiva nos corrige, nos frena, nos responsabiliza, mis hermanos, y hay una palabra que no nos gusta, pero que es necesario, nos humilla. Y hay gente que dice, no, tú me quieres humillar. No, Dios nos quiere humillar. Tan es así que dice la Escritura, Dios al que se exalta, ¿qué? Lo humilla. Y el que se humilla será enaltecido. El problema es de que hoy la psicología dice que está mal humillar. ¿Sí o no? No lo humilles. Dicen cuando alguien corrige a un niño, ¿no? Lo estás humillando. Bendito sea el Señor, qué bueno. Porque si no, no aprendemos. Lo vamos a ver, más adelante, ahorita es general. Vamos a ver conforme vayamos pasando los domingos este tipo de disciplinas, ¿verdad? Y entonces vamos a ver aquí, mis hermanos, en Hebreos, precisamente, todo lo que engloba la disciplina. La disciplina de Dios, no la disciplina de la psicología, no la disciplina de la ciencia, no la disciplina de los hombres, no la disciplina del diablo, porque hay diferentes disciplinas que no tienen nada que ver con Dios. Estamos hablando de la disciplina divina. Y yo quiero ser, aunque es un pleonasmo realmente, pero así como el autor de Hebreos lo dice, una amorosa disciplina divina, mis hermanos. Una amorosa disciplina divina. No puede existir amor sin disciplina y no puede existir la disciplina sin amor, hablando de Dios. Porque sí, puede haber gente que discipline sin amor, ¿sí o no? Sí, hay disciplina sin amor, pero ¿Dios disciplina sin amor? No. Así que vamos a ver esta amorosa disciplina, mis hermanos. ¿Estamos listos ahí en Hebreos? ¿Sí? Vamos a ir por partes. En primer lugar, el autor de Hebreos nos dice en el versículo 1 que usted y yo debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia.
Yo les pregunto, ¿cómo se puede despojar del peso y del pecado que nos asedia, mis hermanos? ¿Cuál es la única forma y manera bíblica que se nos enseña a quitarnos un peso y el pecado que nos asedia? Por medio de Cristo. ¿Solos podemos? Por eso el autor dice, por tanto, porque todo lo que ha dicho el autor de Hebreos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 fue, este es Cristo, el escogido por Dios, y miren todo lo que hizo y logró por nosotros. ¿O no enseña todo eso Hebreos? Es el Evangelio. Y termina en el 11 precisamente diciendo que es la fe en Cristo. ¿Y cómo es que los antiguos tuvieron fe en un Cristo que ellos no conocieron, pero que se les profetizó, que se les prometió? Y tuvieron fe en eso, y tuvieron fe en Dios, y gracias a esa fe que tuvieron, ¿qué? Hicieron un montón de cosas. Fíjense lo que dice, ¿no? Versículo 33 del 11. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos, ¿qué? Perfeccionados aparte de él. O sea, ¿qué era lo prometido? Que iba a venir un Salvador. Y ellos no lo vieron, pero lo creyeron. Y su fe les fue contada por justicia, dice el mismo autor. Entonces dice que proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quiénes? Nosotros, los que ya lo recibimos, los que ya vino Cristo y ya nos dio todas las promesas en Él. Y dice que nosotros no fuéramos, ¿qué? Perfeccionados aparte de ellos. Y entonces ya dice nosotros, despojémonos. Hermano, ¿usted ya se despojó en Cristo de todo peso y del pecado que le asedia? Y la pregunta es, ¿y lo sigue haciendo? Porque esto es una constante y es ahí donde la palabra disciplina cobra sentido mejor. Usted y yo debemos de hacerlo constantemente. Sí, Cristo ya nos liberó de la pena, ya nos liberó del pecado, nos dio un nuevo corazón, nos dio su mente, ¿sí? Nos dio su Santo Espíritu, que es todo lo que dice Hebreos, y dice, ahora con eso, sígase despojándose del peso y del pecado que le asedia. Siga luchando. ¿Y qué dice aquí? Corra con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corra. Lo asemeja la vida cristiana a una ¿qué? A una carrera. ¿Alguien ha corrido un maratón, hermanos, aquí? ¿O medio maratón? ¿Sí? ¿O una carrera en la escuela, en la primaria, en la secundaria? ¿Sí? ¿Ganó? ¿Por qué no ganó? Porque había otro más rápido. Obviamente que el que sí ganó. ¿Y por qué el otro corrió más rápido? Porque se esforzó más, porque entrenó más, porque aguantó más.
no se estaba bofeando a los 3 pasos. Tenía una mejor condición que usted y que yo. Yo me sentía muy bueno para correr, y ya cuando y porque era, pues si era rápido y todo, y carreras de aquí a ahí, pues yo ganaba varios, pero ya cuando me dijeron un maratón, yo sí lo corro. No, iba a las 5 cuadras en la secundaria y yo así de... Y veía otros bien ligeritos y quedé como en el 60 y no sé qué lugar. Y yo me sentía bien chido. ¿Y por qué me ganaron? Porque aquellos tenían una mejor condición, habían entrenado mejor, sabían y conocían. Yo salí corriendo como caballo desbocado, pues, y los otros bien tranquilos, y los que yo dejé atrás las primeras 4 cuadras, a la 5ª cuadra me pasaron como si nada, porque ellos conocían la técnica, conocían la disciplina. Bueno, mis hermanos, para correr una carrera se necesita disciplina. Lo primero, apunten ahí, lo primero, entonces necesitamos, para quitarnos despojarnos de ese peso y del pecado que nos asedia, corriendo esa carrera continuamente, constantemente, disciplinadamente, lo primero, versículo 2, ¿dónde tenemos que tener puestos nuestros ojos? En Jesús. ¿Cuál es nuestra meta de esa carrera? Jesús. Ser como Jesús. Imitar a Jesús. Porque Él es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Y fíjense cómo lo hizo. Vamos a poner los ojos en Jesús, y para poner los ojos en Jesús, dice que Él sufrió la cruz. Mi hermano, si usted quiere poner los ojos o quiere tener puestos los ojos en Jesús para correr esa carrera y terminarla, usted tiene que estar dispuesto a sufrir. Si usted no está dispuesto a sufrir, mi hermano, en la primer cuadra, usted va a terminar esa carrera y dice, no estoy de acuerdo, no quiero sufrir. Hasta hay unos que dicen, pare de sufrir, por favor. ¿Qué le están diciendo a la gente? Es una religión satánica, ¿se fijan? Le están diciendo a la gente que no tienes que sufrir. ¿Y la Biblia qué nos dice? Sufre penalidades como buen soldado del Señor. ¿O no dice eso? Sufre, aguántate. Está dispuesto a sufrir por el Evangelio. Toma tu cruz, dijo Jesús, ¿no? Nígate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Todo el mensaje del Evangelio de principio a fin es una disposición completa y total que usted y yo debemos de tener a abrazar el sufrimiento, a amar el sufrimiento. No hay otro camino, no hay otra manera. Si usted quiere llegar a donde llegó Jesús, usted tiene que sufrir, porque ¿qué llevó a Jesús a donde Él llegó? ¿Qué lo llevó allá? El sufrimiento. ¿O Él no nos salvó por medio de su sufrimiento? Él no nos santificó por medio de su sufrimiento. Él no cargó nuestros pecados por medio de su sufrimiento. ¿Fue así? No. Fue su sufrimiento lo que logró nuestra salvación. Entonces, ¿habrá algo de malo en el sufrimiento? Malo, como dice Pablo, no, miren hermanos, el sufrimiento de esa manera está bien, pero si usted sufre como ladrón, si usted sufre como estafador, si usted sufre como adúltero, si usted sufre como pecador, eso sí está mal. Y no es correcto ese tipo de sufrimiento. Usted no debería de sufrir por eso. Pero ese sufrimiento es a causa de que usted está pecando. Son las consecuencias de sus actos, de sus acciones, de su desobediencia. Pero si usted sufre por medio del Evangelio, gloríese, gócese, abrácelo. Y aquí nos está poniendo el ejemplo. Ponga los ojos puestos en Jesús. Ok, ya los tiene. Mire cómo Él sufrió. Menospreció el oprobio. ¿Qué es el oprobio, hermanos? La vergüenza. ¿Qué dijo? Aunque yo sea avergonzado, no me importa.
¿Y qué es lo primero, qué es lo que más nos duele, mis hermanos, a los seres humanos? La vergüenza. ¿Qué fue lo primero que hizo que cuando Adán escuchó la voz de Dios en el huerto, lo hizo a que se escondiera? La vergüenza. Mis hermanos, regularmente esto no se dice en muchos púlpitos, tristemente, pero mis hermanos, usted y yo debemos de ser sinvergüenzas, en ese sentido. ¿Sí? Todo lo que el Evangelio nos atrae va a causar vergüenza delante del mundo. Para el mundo es vergonzoso que usted y yo andemos en los caminos del Señor. Ay, no tomas. Ay, no fumas. Ay, te portas bien. ¿No nos quiere avergonzar el mundo cuando hacemos las cosas como Dios le agrada? Y nosotros nos sentimos avergonzados y, ay, está mal esto. No, hermano, qué bueno. Menosprecie la vergüenza. Si es por causa del Evangelio, si es por causa de Cristo, menosprecie la vergüenza, así como Cristo menospreció la vergüenza y la vergüenza de tus y mis pecados que Él llevó. Porque no fueron los suyos. La vergüenza que Cristo cargó no fue por sus pecados, ni fue por sus acciones, fue por las nuestras. Y si Él pagó y cargó en sí mismo nuestra vergüenza, mis hermanos, ¿será mucho que nosotros carguemos su vergüenza? Porque Cristo sí fue juzgado por el mundo. Fue avergonzado por el mundo. Y fue por hacer el bien. Mis hermanos, carguemos esa vergüenza. Y tan es así que dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿A dónde lo llevó? A sentarse a la diestra del Padre. Y mis hermanos, ¿queremos estar un día cerca del Señor? Pongamos los ojos en Jesús. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, o sea, nosotros contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mis hermanos, la segunda cosa, aparte de poner nuestros ojos en Jesús, tenemos que animarnos en Jesús. Regularmente somos buenos para dar ánimos en otras cosas. Si vemos a un hermano que está sufriendo, no se apure, hermano, ánimo. Y luego a veces parece espiritual el consejo o el ánimo. Decimos, ánimo, un día y usted ya que esté en el cielo no va a tener dolor. ¿Sí o no? Y no quiere decir que no sea cierto. Los hermanos que hoy no están con nosotros ya, ellos ya no tienen dolor, ya no tienen enfermedad, están descansando, están reposando allá en el seno del Señor, esperando la resurrección de los muertos, están durmiendo, a gusto, ya. Pero yo les pregunto, ¿eso es más importante? ¿Eso es lo más importante? Aquí no dice eso, ¿verdad? El ánimo que Pablo o el autor de Hebreos nos da no es, que al cabo un día ya no vas a sufrir. Ya se va a acabar. ¿Cuál es el ánimo? Cristo sufrió por ti. Él cargó la cruz. Él pagó, Él llegó hasta el final por ti. ¿Estás dispuesto a llegar al final por Él? No desmayes, sigue con el objetivo, mira dónde Él llegó y alcánzalo.
No desmayes, porque el que te está esperando allá es tu Señor y tu Salvador. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No dice, no habéis resistido a la sangre combatiendo contra el emperador romano que persigue a los cristianos. ¿Contra quién es nuestra lucha, mis hermanos? Contra el pecado. Por eso al principio que dice, despójate del peso y del pecado. El problema principal, el enemigo que nosotros necesitamos, contra el que necesitamos luchar, es contra el pecado. Y no iniciando con el pecado de mi hermano, iniciado con mi pecado. Bromeamos a veces los cristianos y decimos, fulano de tal o fulana de tal, es la cruz que me tocó cargar. No, el problema no es el otro, el problema es uno mismo. El pecado de uno mismo con el que tiene que luchar. Es que aquel me dijo ¿y tú? ¿Dónde está tu pecado, tu responsabilidad? ¿Contra qué estás luchando? No, pues que se calle la boca aquel. No, que aquel no me haga. No, que aquel no me diga. Ese es el problema. Cuando los demás dejen de darme lata, yo ya voy a dejar de pecar. ¿Verdad que no? Al contrario, voy a decir, nadie me dice nada, estoy bien. El problema dice ahí que nosotros debemos de combatir ¿contra qué? Contra el pecado, y aún dice que lo que va a ocasionar es de que cuando usted y yo combatamos contra el pecado, vamos a resistir hasta la sangre. O sea, hasta nuestra vida terrenal va a ser expuesta, ¿sí?, en nuestra lucha contra el pecado. Eso tiene que suceder, mi hermano. Cuando uno lucha contra el pecado, ¿saben en qué estamos poniendo en peligro? Nuestra vida terrenal. Y por eso a veces no luchamos contra el pecado, porque amamos nuestra vida terrenal. Amamos nuestro confort, nuestra pasividad, nuestra seguridad terrena, humana, vana. Y entonces decimos, no, mejor no lucho contra el pecado. Porque si lucho contra el pecado, me va a costar esto. Me va a costar esto. Imagínense los creyentes en aquel tiempo que los estaban matando en el Coliseo. Luchar contra el pecado, ¿a dónde los llevaba? A resistir hasta la sangre. Y estaban ahí nuestros hermanos en medio, esperando a que los leones o los gladiadores o el fuego saliera de las rejas para martirizarlos, porque no querían doblar sus rodillas ante el César, por lo que no querían reconocer que el César era Dios. Y cuando se les decía, ellos decían, el Señor es Jesús. Y ellos decían, no, el Señor es el César. Y ellos, el Señor es Jesús, es el César. Digan que es el César o los matamos. El Señor es Jesús, mátenlos. Hoy nosotros no tenemos que sufrir tal vez eso, pero a veces simplemente con la carrilla ya doblamos, ya nos doblamos para que no me digan nada. Y nos recuerda, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mis hermanos, la tercera cosa que usted y yo debemos de hacer es no menospreciar la disciplina del Señor. Y usted dice, no, yo no la menosprecio. Mi hermano, cuando usted les escucha a alguien más antes que a Dios, es menospreciar la disciplina del Señor. Cuando usted dice, ¿qué hago? Voy a ir a este libro de
superación personal. Voy a ver qué me dice el psicólogo, el psiquiatra. Voy a ver qué me dice este filósofo. En lugar de decir, déjeme ver qué me dice el Señor. Eso es menospreciar la disciplina del Señor, porque la disciplina, ¿qué era? Dijimos, normas, reglas a seguir para obedecer, para que nos vaya bien. ¿Bien delante de quién? De Dios. Delante de los hombres no nos va a ir bien, pero delante de Dios sí. Mis hermanos, la disciplina es una muestra de amor de Dios. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y azota, es por las buenas primero, luego por las malas, y azota a todo el que recibe por hijo. Mis hermanos, hoy en día la psicología lee esto y dice, están mal de la cabeza. ¿O no? Un día, hace tiempo, alguien me vio que le di una nalgada a Andrea porque me hizo un berrinche. Y se acercó y me dijo, no hagas eso. Está mal. La vas a traumar. Y yo así, déjale, doy 2. ¿Por qué? Porque la disciplina y el azote es una muestra de amor. Cuando se hace como Dios manda. Sí, si yo la agarro y me la cacheteo y la desgreño y la aviento por allá, claro, eso no es la disciplina del Señor. ¿Sí? Esa no es la disciplina del Señor. Eso es violencia completa y totalmente. ¿Qué dice el proverbio? La vara y la corrección, ¿qué dan? Sabiduría. Pero antes tiene que venir la disciplina. Si yo no le digo a mi hija, no toques eso, si yo no se lo dije y ella lo toca, ¿yo la puedo reprender y azotar? ¿O le puedo dar? No, porque ella no sabía. La tengo, no, hija, mira, ve. Ahí sí. Mira, si tú agarras eso, lo puedes romper así, cuesta caro, y es del Elías. Y ahí verás así. ¿Sí? ¿Sí nos fijamos? Entonces, por favor, hija, no lo toques, no lo agarres ni nada. Y si quieres tocarlo y agarrarlo, mira, el dueño es Elías, ve y pídesela la guitarra y que él te enseñe, ¿no? Se le instruye. Y ya después de la instrucción se dice, no me vale. Y va a ir, agarra. Entonces, a ver, mija, se le dijo. Y entonces viene por las ¿qué? Por las malas. Pero con corrección. Mis hermanos, la disciplina divina solamente es dada a los creyentes. Amén. A los hijos. Tiene que ver con una relación entre un padre y un hijo que necesita aprender. Si soportáis la disciplina, ¿qué dice? Dios os trata ¿cómo? Como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ¿qué? Sois bastardos y no hijos. ¿Usted quiere ser tratado como hijo? Aguante la disciplina. El otro día que nos reunimos los varones a tener un tema y a convivir y todo eso, y al final tuvimos ahí unas clases de box, ¿verdad? Y pues unos sí daban bien duro y otros no, y otros mejor preferimos evitar ser humillados, ¿sí? Porque aquí tenemos profesionales, entonces ahí muere, ¿verdad? Hasta el final se pegaron el tiro los chidos y pues
Ya con esa humillación ya fue suficiente. Y se me hace bien interesante porque cuando nos estaba dando Óscar la instrucción, nos decía, le tienen que hacer así, ¿no? Asá, porque si no te cubres, porque si no te... Y ya después los otros agarraron los guantes y no sé si se fijaron los demás, pero había unos que no hacían lo que él les dijo. Yo digo, entonces, ¿para qué nos dio la instrucción? Pegaban así, ¿no? Y el brother, cúbrase, levante las manos. Y los otros. No, pues el otro en cuanto aguantaba, ándele y le daba. No quiero decir quién, pero está por acá. Pero de veras, hermanos, cuando no entendemos, no adquirimos las instrucciones, ¿qué nos va a pasar? Lo malo, cúbrase la cara y cuando metas el de ¿qué decía el brother? ¿No? Cúbrete. Pero le decía, no, pues ya le daba el otro acá. Mis hermanos, las instrucciones que el Señor nos da es para nuestra propia protección, para nuestro propio bien. Pero si te dicen, agarra los guantes y pégate como tú puedas, eso es amor. Y al rato que se lo suenan a uno, pues es que tenías que levantar las manos. Pues ¿por qué no me dijiste? Pero el Señor ya nos dijo, el Señor ya nos advirtió, porque nos ama. ¿No es Dios tan grande, hermanos? Que por amor a nosotros nos dijo, no comas. Que por amor a nosotros nos dice, no hagas esto, no mientas, no robes, no. Nos dio instrucciones claras, precisas. Pero nosotros tenemos mejores ideas. No, mis hermanos, soportemos la disciplina. Y cuando Dios diga que no, no. Y cuando Dios diga, haz esto, hagámoslo como Él dice. Hace unos domingos vimos con el hermano Elías cómo se debe de organizar la iglesia, ¿verdad? Dios dejó instrucciones claras de cómo se debe de organizar la iglesia. Y luego tenemos iglesias que se inventan sus propias organizaciones, ¿verdad? Piramidales y rectangulares, cuadrangulares, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esas iglesias? ¿Son bíblicas? ¿Son sanas? Las vemos y decimos, no. Y al principio parece que crecen, al principio parece que van bien, pero llega un momento en donde se denota lo mal que están. Hay iglesias que tratan su organización eclesiástica es como una empresa. Hace poco yo me saqué de onda con un hermano que era misionero y que dice, es que me despidieron y yo. O sea, perdón, a ver, ¿de qué estamos hablando? Sí, se presentaron los líderes de la iglesia y me dieron a que firmara mi renuncia y me despidieron. Y me finiquitaron. O sea, a ver, Pablo, ahí te va tú, estás despedido. O sea, hermanos, en serio. Termino con esto, 2 puntos. El propósito es la santidad. El fin, la comunión. Y lo que va a producir en usted y en mí es amor. Si la disciplina es un acto de amor de Dios, cuando usted y yo nos ejercitamos en la disciplina, ¿qué va a causar o qué va a producir, hermanos? Amor. A veces decimos, Dios, dame amor, porque este hermano es difícil de amar. ¿Qué necesitamos? Disciplina. Si a usted le cuesta trabajo amar a su hermano,
amar a sus enemigos, lo que usted necesita es disciplina. Y estoy hablando de la disciplina desde el principio, no nomás la corrección. Todo lo que es la disciplina, mis hermanos. Así que usted y yo, mis hermanos, entendamos esto, porque esto es lo que vamos a estar viendo todos estos domingos. La disciplina es del Padre amoroso hacia sus hijos para santificarnos. Dice de los padres, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué, mis hermanos? De su santidad. ¿Usted quiere ser santo? ¿Usted quiere ser conformado a la imagen de Cristo? Va a ser disciplinado. ¿Sí o sí? ¿Por las buenas o por las malas? ¿Preventivamente o correctivamente? Mi hermano, maravillémonos con la mente del Señor, y lo vamos a estar viendo estos domingos. No nos va a gustar porque ahí dice la disciplina no produce gozo en el momento, ¿verdad? Pero dice que los que son ejercitados en ella, ¿qué produce? Fruto apacible de justicia. O sea, santidad, mis hermanos. Refugiémonos en nuestro amante, amoroso, perfecto y eterno Padre, y soportemos y no menospreciemos su disciplina. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por ese amor tan grande, Padre, que tú, conociéndonos y sabiendo lo que somos realmente, Señor, y aún del remanente de pecado que hay en nuestras vidas, tú eres paciente, Señor, y nos amas, y nos corriges, nos disciplinas, Señor, nos enseñas, nos instruyes, Padre, nos guías. Padre, como bien dijo tu amado Hijo, tú sigues trabajando todos los días y obras en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu actuar en nuestras vidas, y gracias por esta amorosa disciplina que tú nos das. Te sea la gloria y la honra en nombre de Jesús. Amén.